buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. México y Estados Unidos, el debut internacional del presidente electo. El acontecimiento más importante de la semana fue la visita a México y Estados Unidos del presidente electo Nayib Bukele, sorprendiendo a propios y extraños, no solo por la importancia y el alcance de ambas visitas y sus logros potenciales, pero también por algunas de sus posiciones. Para analizar la importancia, el alcance y las sorpresas de este debut internacional del presidente electo, conversamos esta noche con Rafael Castellanos, reconocido empresario y formador de opinión pública, columnista de la prensa gráfica, quien todas las semanas analiza detenidamente los acontecimientos más importantes del país. Bienvenido, Rafael. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto tenerte acá. Mucha gente sabe que eres empresario, que eres formador de opinión pública, columnista de la prensa gráfica, pero que además has estado en el inicio, en la fundación misma de importantes instituciones. FUSADES es una de ellas. También fuiste presidente de INCAE El Salvador y has tenido una participación cívica o cívico-política, no partidaria, importante. Así que eres considerado uno de las personas de mayor interlocución, ciertamente con el sector privado, pero también con otros sectores. Así que es la primera vez que estás acá y ojalá que le sigan otras veces. Gracias. Bueno, quiero comenzar con una hipótesis o tesis de partida. Este debut internacional del presidente electo podría determinar la dirección fundamental de su gobierno y buena parte de sus logros en los próximos años. Si hace lo que dijo, dadas las realidades del país y de la configuración internacional. ¿Cuál es tu hipótesis de partida cuando observas en términos generales esta primera gira internacional? Bueno, de entrada, como digo en mi columna de hace 2 días, fue una agradable sorpresa, una sorpresa para todos y también algo que parecía muy improbable. Él durante su campaña se había definido como una persona de izquierda, decía tener un corazoncito de izquierda, había militado en el FMLN y había sido alcalde 2 periodos diferentes por el FMLN, entonces parecía como improbable que fuera al corazón del imperio a dar un discurso neoliberal de libertades, a ignorar al sur y a abrazar al norte y hacer una cosa que poca gente hace, que es, en vez de ir a retratarse solamente con los políticos, fue a meterse al corazón del mundo pensante, del conservadurismo estadounidense, al Heritage Foundation, que es posiblemente el tanque de pensamiento conservador más prestigioso de los Estados Unidos, y fue a decir lo que a ellos les gusta oír, y como digo también por ahí, los hombres son prisioneros de sus palabras, entonces lo que dijo no es algo fácil para distanciarse de donde estaba, pero tampoco le va a ser fácil zafarse de ello. Yo creo que además demostró una gran dosis de pragmatismo, que no lo esperábamos, una gran dosis de pragmatismo en abrazar a quien fue a abrazar y en tender los puentes a donde los tienen que tender para tener gobernabilidad. Bueno, pero lo primero es que pareciera que hay un buen diseño de estas giras. Hay 3 temas centrales: enfrentar la migración fomentando el crecimiento y la seguridad, coincidiendo con la posición y estrategia de México, no solo de Estados Unidos. Eso es un primer aspecto. Por supuesto, el tema de Venezuela, China, con un objetivo inmediato pareciera que está implícito, que sería cómo evitar el regreso de nuestros compatriotas amparados en el TPS, y por otro lado con una tesis central muy pragmática: logramos más como socios y amigos que si
me pongo a discutir las diferencias, etc. Me pareció que fue un enfoque muy concreto, pero como tú dices, muy pragmático a la vez. Sumamente pragmático. Igual de pragmático que como cuando dijo me voy a reunir con Arena para discutir no sobre las 100 diferencias que pudiéramos tener, sino sobre las 10 coincidencias que pudiéramos o que seguramente tenemos y construir alrededor de eso. Realpolitik en su mejor versión. Debo decir que lo hizo muy bien. Tanto el diseño de su gira, quien le haya ayudado en eso, lo hizo genialmente y él ciertamente lo hizo muy bien. Me sorprendió por diferentes razones que íbamos a... Y hay algo adicional, yo no le había oído aquí en El Salvador, lo que podríamos llamar un enfoque, una filosofía política de cómo entrarle a las cosas. Parecía que aquí era más enfoques en función de la campaña, pero que el discurso de la Heritage como que recogió su visión de alguna manera, que no se expresaba, no se había expresado de esa manera aquí en El Salvador misma. Jamás. ¿Verdad? Jamás. Bueno, tal vez él tuvo alguna participación un poco más amplia en sus visiones municipales cuando fijó como alcalde, pero en campaña realmente, primero casi nunca salió, se ocultó muy calculadamente y tiraba mensajes por tweet para dirigir la opinión pública y lo hizo casi como Bolsonaro. Bolsonaro no salió de su casa para dirigir la campaña, entonces era muy difícil adivinar qué había detrás del mito, porque realmente estábamos hablando de un mito y no de un personaje de carne y hueso. Aquí también se decía, yo fui de los que escribí que parecía que él no podía hablar sin teleprompter y sin tablet porque se negó a ir a la Universidad Nacional a uno en que no le permitían llevar eso. Y aquí no tenía absolutamente ninguna ayuda y estuvo una hora, digamos 22 minutos de los cuales estuvo dando su speech y el resto estuvo contestando preguntas en inglés muy fluido, además inglés muy gringo, así como dirigido a su auditorio, y con un manejo del discurso absolutamente consistente con todo lo que había expuesto. Realmente sorprendente. Comencemos con México, la importancia de su primera visita, que fue México. Él fue el segundo invitado de AMLO después del presidente de España, y ha sido el primer presidente latinoamericano que AMLO invitó, todavía siendo presidente electo. AMLO tuvo como primer acto de gobierno y de política exterior la declaración política con los presidentes de México, Guatemala, Honduras y el vicepresidente de El Salvador, que es esa declaración política del 1 del 2018, y es ahí que propone este plan para enfrentar la migración y sus causas, ¿verdad? Y anuncia un plan integral para el sur de México y el norte de Centroamérica. Este plan, que recogería el apoyo de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de Canadá, de Alemania, etcétera, pareciera que sería de poderse implementar la gran iniciativa, la gran estrategia para invertir, para dar cooperación, para sacar a nuestros países de la pobreza y de la irrelevancia. O sea que, y sería un plan muy internacional, aunque de alguna manera coordinado por esta iniciativa mexicana. No sé si coordinado por la iniciativa mexicana, pero obviamente aquí hay un tema geopolítico. México y los 3 países centroamericanos que han sido tomados en cuenta forman un bloque que divide a los Estados Unidos del sur. Por ahora de Nicaragua, que ya será irrelevante en unos años, como una fuerza de izquierda desestabilizadora, donde pudieran venir las influencias chinas y rusas, que son la verdadera contraparte de Estados Unidos en el tema comercial y en el tema militar, pero también para parar el tema de la migración, que es un tema que se ha vuelto complicado. Si en efecto es un buen plan, por lo menos es un plan de buenas intenciones, no es algo que se logra de la noche a la mañana, ni es tan fácil como lo hace parecer López Obrador o como lo hacen parecer los mismos
discursos de Bukele y de los americanos. No es tan simple, no es tan simple desarrollar un país, no es tan simple controlar la violencia, no es tan simple eliminar las causas estructurales que provocan las migraciones forzadas, tanto las masivas como las que fueron por gotero durante 30 años. Claro que por algún lugar hay que empezar y celebro que se esté empezando de esa forma porque es la forma inteligente de hacerlo. Solamente se pueden evitar las migraciones cuando la gente no se siente amenazada en su vida, no se siente amenazada en su propiedad, cuando se siente bien en su país y cuando siente que hay oportunidades. En realidad el diseño conceptual está muy bueno. Del dicho al hecho es mucho trecho, ¿verdad? Y que no somos iguales todos los países. El sur de México se parece más a nosotros que Guatemala y Honduras. Guatemala y Honduras son bastante diferentes. Digamos, las formas de gobierno. El Salvador, digamos, es como la cola por un lado, porque es el país en que la democracia ha tenido más avances. La democracia y la institucionalidad, a pesar de que vemos muchos críticos de eso, realmente en El Salvador ha tenido grandes avances. Si lo comparamos con los dos gobiernos de los países vecinos, hay una diferencia abismal. Y en cuanto al funcionamiento de la institucionalidad, igual. Pero bueno, estamos hablando de un plan de 35.8 mil millones de dólares con contribuciones diversas. La Secretaría Técnica del Plan estaría a cargo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Esto partiría también de movilizar mucha inversión privada, además de cooperación. A la larga esa es la más importante. ¿Verdad? Y así es. Y entonces, además, siempre se habla, a veces se usa el concepto del Plan Marshall, pero no hay duda que este norte de Centroamérica, que se diferencia mucho del sur, es decir, de Costa Rica y Panamá, en esta Centroamérica de dos velocidades, ¿verdad? No hay duda que por sí mismo no podemos salir adelante, necesitamos una gran iniciativa internacional que nos dé apoyos importantes, que permitan, dijéramos, elevar la mirada, pero también Es decir, a mí me parece que de realizarse, esta sería la gran iniciativa. Sin lugar a dudas. ¿Verdad? Y en ese sentido, el paso por México como primera parada es importante. También hay empresarios mexicanos muy importantes que tienen interés en esta subregión y el presidente electo tuvo una reunión con ellos. Sí, evidentemente México es un gran actor en esto, siempre ha sido muy importante y además habló con la gente que cuenta, ¿verdad? Habló con el presidente y habló con los grandes empresarios que son la otra mitad del poder en México, algunos de ellos por lo menos. Es un México que vamos a ver cómo le va. Ahí vienen muchos cambios interesantes también. Interesante porque, imagínate, se reunió con el presidente y el canciller, que son gente ubicada a la izquierda del espectro político, con una política exterior diferente que la del señor Trump o que la de otros países importantes, ciertamente que Brasil, ciertamente que diferente que Colombia, con una posición muy particular, muy cuidadosa de no intervención respecto a Venezuela, ¿verdad? Sin denunciar la situación en Venezuela, posiblemente queriéndose posicionar como un eventual jugador en caso de que fuera necesario, pero a pesar de eso, fue el presidente López Obrador quien en la culminación de estas caravanas dijo: México va a absorber a esta gente, vamos a crear un gran plan para Centroamérica para atacar las causas, y pareciera que se entendieron muy bien con Trump en ese sentido. Se entendieron bastante bien, eso es lo que Trump pensaba desde el principio, y López Obrador será un hombre de izquierda, pero más o menos sigue la misma tónica de los gobiernos mexicanos. Para afuera, su política externa no tiene nada que ver con la política interna. Sí. En la política externa son más de izquierda, siempre lo han sido. Han apoyado a Cuba, han apoyado ahora a Venezuela y lo demás. Internamente de otra manera. Ahora que llega un presidente de izquierda y que ha empezado a contar costillas por otros lados, pero en México hay tantos poderes fácticos, tan poderosos,
que no les puede doblar el brazo tan fácilmente ni se los va a doblar, y aparentemente Andrés Manuel López Obrador es un hombre también pragmático, que está haciendo cosas que le están pegando duro a algunas mafias como la del petróleo que robaban, pero por otro lado está tomando actitudes que no son de gente de izquierda, sino que de gente progresista. Es interesante. Entonces Nayib Bukele va al encuentro de López Obrador con toda su estrategia del plan para Centroamérica, con su política migratoria, coincidente de alguna manera y ayudándole también a Trump, que se convirtió este problema en un problema político interno, va al encuentro de él y va al encuentro entonces de Trump y de los Estados Unidos, lo que vamos a analizar en esta segunda parte. México y Estados Unidos, el debut internacional del presidente electo. Estamos conversando con Rafael Castellanos, reconocido empresario, generador de opinión público, columnista de la prensa gráfica, con quien estamos discutiendo este tema de gran actualidad por haber sido el evento más importante de la semana. Bueno, la segunda parte de esta gira fue la visita a Washington con muchos logros potenciales. El punto de partida fue el discurso en la Heritage Foundation, que tuvo muy buena acogida. Volvamos a él. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ese discurso? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es el contenido del discurso, que lo vamos a analizar. Es un contenido de una persona absolutamente conservadora, que va a meterse a la fundación, al tanque de pensamiento más conservador de los Estados Unidos, que trabaja para hacer políticas públicas, para impulsar políticas públicas, la Heritage Foundation. Pero Nayib no es una persona de pensamiento conservador, no es esa su visión, su retórica. Precisamente por eso, porque él, durante la campaña, bueno, él viene de militar en las filas del FMLN, y viene de decir en la campaña, aunque a veces se decía, que tenía un corazoncito de izquierda, y él se montó en los militantes del FMLN para ganar. Al FMLN le quitó 1 millón de votos probablemente. Entonces, que nunca se definió como una persona de izquierda radical, sí, nunca se definió, pero tampoco como una persona conservadora, casi neoliberal, que yo creo que el neoliberalismo ya es un cliché que no aplica para nada, ¿verdad? Una persona pragmática. Llegó a la Heritage Foundation, que es una muy reputado tanque de pensamiento, donde hay gente muy lista, fue escogido como handpick, como se escogen las cerezas. Este es el lugar donde hay que ir a hablar para que tenga una caja de resonancia inmensa. Y fue, y lo hizo muy bien. Primero el discurso que dio un discurso como que hubiera sido alguien de la Heritage Foundation hablando. Consistentemente, debo decir que todo lo que dijo fue consistente. Liberal en la democracia, liberal en el respeto de las libertades, liberal quiero decir conservador, pues en Estados Unidos es conservador, aquí es liberal, pero nos entendemos en el término, es absolutamente respetuoso, porque en FUSAID decimos las libertades, liberal en el sentido de los austríacos, en el sentido de von Mises, en el sentido de von Hayek, la economía de mercado, las inversiones para fomentar el bienestar de la gente, las inversiones en infraestructura que son importantes. Alguna gente tal vez adversa sus proyectos, dicen califáticos, pero yo eso no lo adverso realmente. Si debo citar a alguien es a John Fitzgerald Kennedy, que dijo hay que construir infraestructura, y ellos llegan después. Las inversiones llegan después, eso no está mal. Pero habló de eso, luego a la hora de hablar del tema de migración, dijo, yo prefiero venir a hablar como amigo que en vez de venir a reclamar, y vengo primero a ofrecer en vez de venir solo a pedir. Genial. Una cosa que me parece importante es asumir las responsabilidades que como país que hemos fracasado, es decir, que somos expulsores de nuestra propia gente. Y dice, no hay cosa
no me acuerdo las palabras exactas, pero no hay cosa más lamentable que un país que tiene que expulsar a su gente, donde su gente no tiene oportunidades. Y asumir esa responsabilidad como salvadoreño, a mí me parece que es un tema fundamental. Y muy valiente. Y valiente, que en general los políticos no lo han hecho. Y es un cambio de enfoque, asumir nuestras responsabilidades. Los políticos generalmente no se hacen cargo, ¿verdad? Le echan la culpa a otros y dicen, bueno, y vamos a ver cómo arreglamos para el TPS y lo demás. No, lo hizo como debía hacerlo, al toro por los cuernos. Tenemos un problema y tenemos que arreglarlo nosotros. Fíjate que esto, porque esta ha sido la válvula histórica de escape, pero me parece como enfoque que además da mucha credibilidad, es decir, vamos a hacer lo posible para transformar este país, para que no podamos... Que además es lo que necesitamos en efecto. Es lo que necesitamos, efectivamente. En lugar de estarle echando siempre las culpas a los otros y no asumir las propias, ¿verdad? A mí me parece esto fundamental, Rafael. Sí lo es. Yo sirvo en el Consejo Nacional de Seguridad desde hace 4 años y veo bastante de cerca el tema de la violencia y veo bastante de cerca el tema de las migraciones provocadas por la violencia y veo de cerca los municipios y la gente cómo vive y cómo viven atemorizados y lo difícil que es resolver este monstruo. Y estamos claros en el Consejo, en lo que se ha trabajado, que la forma de transformarlo es eliminando las causas estructurales, la prevención, que es algo que sin decirlo por su nombre y apellido, el presidente electo habló realmente de prevención y de rehabilitación como una forma que hay que privilegiar para combatir la violencia, no únicamente la represión. Hay otro tema que también me llamó la atención, dice, mire, queremos poner el énfasis en cómo atraer inversión extranjera, negocios. Ustedes nos pueden dar toda la cooperación que quieran, pero eso no va a cambiar el país, mientras que si hay inversión, empleos, etcétera, eso sí va a tener un enfoque. Ese es otro cambio en lo que es el enfoque tradicional de la mayor parte de políticos y de presidentes que hemos tenido. Yo te diría que ese hubiera parecido un discípulo de los Chicago Boys en Chile, cuando ellos hicieron resurgir a Chile. Básicamente, busquemos inversión para que la economía funcione y que haya para todos. Pues esto es elemental, básico, pero las cosas elementales a veces no se asumen. Eso se ha olvidado aquí desde hace muchos años. Así es. El otro tema que me parece importante, dentro de esto pareciera haber una estrategia implícita de ver, a partir de posicionarse y tener credibilidad, y entonces establecer condiciones de socios y de amigos, entonces ir probablemente después al encuentro para decirles, pero todo esto no lo vamos a poder hacer si regresan estos 200,000 salvadoreños amparados en el TPS. Esto pareciera que le daría al presidente una credibilidad mayor a la hora de negociar, que se posponga, dijéramos, por otros años adicionales, además de lo que ya logró el juez creo, no sé si es de California. ¿Cómo no? ¿Verdad? Porque necesitamos ese respiro para que el plan de reactivación, de inversiones, de seguridad, dé resultado. Sin duda alguna, pero lo hizo de una manera muy inteligente. Primero sentamos los precedentes. Yo voy a ver cómo arreglo esto allá, yo no les vengo a pedir. Y una vez que he sentado esos precedentes y que he dado los primeros pasos y que he puesto los primeros dineros, digamos, o las primeras acciones ahí, estoy en una mejor condición, no para negociar, sino que para pedir entonces, y además nos darían con gusto. Igual diría yo, sucedió en el caso de abrazar a los Estados Unidos, con toda lógica, si allá viven 3 millones de habitantes y aquí somos 6, y de allá vienen 5,000 millones de dólares de remesas que podrían ser más, con toda lógica, pues realmente no sé qué pensaron los gobernantes anteriores de pelearse con los Estados Unidos y agarrar para el sur. Bueno, sí sé qué pensaron, pero no lo voy a decir aquí. Eran otro tipo de intereses, no eran los intereses del país. Igual es el tema de China, si dice vamos a revisar, no dijo vamos a romper, dijo vamos a revisar cómo están esas. Mi impresión es que El Salvador no tiene por qué romper relaciones con China. Si China es la segunda economía del mundo, posiblemente va a ser la primera en el 2050, posiblemente, pero no va a estar ya en la condición de peligro
estratégico para Estados Unidos. Y además lo que él tenga que negociar con China después de esto, ya subió de precio. Muy astuto. Esto me lleva precisamente el tema de China al encuentro con John Bolton, que es asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca y que es de las figuras de política exterior más importantes, ¿verdad? El presidente electo Nayib Bukele y yo reafirmamos la fuerte amistad entre nuestros países. Nuevas oportunidades para la inversión extranjera, mejorar la seguridad, contrarrestar prácticas predatorias chinas, aumentar apoyo al presidente venezolano Juan Guaidó, cosa que ya había hecho el señor Bukele y que es un tema también elemental, yo diría en primer lugar de un demócrata, ¿verdad? Porque un demócrata no puede estar apoyando a un genocida, esa narcodictadura, ¿verdad? Es decir, no puede, no es consistente. Para nada. Pero el otro tema es, pero eso por supuesto también... Un demócrata y una gente decente. Así es, totalmente de acuerdo. No es un problema de izquierda o de derecha, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con temas ideológicos, porque esa gente yo no la ubico en otra clasificación. Una narcodictadura. Así es. En todo caso, esto también abona, pero respecto a los chinos, como tú estabas diciendo, él no dijo que iba a quebrar, dijo, nos tienen que respetar, ¿verdad? Y nosotros lo respetamos. Y nosotros también, y nosotros lo respetamos y podemos ser amigos, dejando abierta la opción para negociar reglas del juego. Claro, tanto así que me da la impresión que provocó esta aclaración de la, sin duda, de la embajadora aquí. Sin duda, los chinos reaccionaron rápidamente. Yo los he tenido en mi oficina y a ellos. Sí. Y hemos conversado mucho. Los chinos tienen intereses también, como los Estados Unidos. Todos tienen intereses, no tienen amigos. ¿Ya conociste a la embajadora? Sí. Sí. Dile que me gustaría que venga al programa. Ya le mandé una invitación por... Acepta más, yo creo, el secretario consejero. A ella no le gusta mucho. No le gusta mucho, pero bueno. Pero el secretario consejero es un político muy estudiado y muy hábil. Bueno, ahí le vas a dar el recado y me lo presentas. Volviendo entonces a John Bolton, pareciera que fue una reunión muy buena. Ese es un hombre de peso y que está ciertamente viendo el tema, no solamente venezolano, pero el tema del Triángulo Norte. Yo creo que aquí llegamos al corazón del asunto. Los Estados Unidos ven el tema de esta región como no solo de sus intereses, sino de su seguridad nacional. Por eso está Bolton metido en esto. Los Estados Unidos, en esta pequeña región, y para evitar un poquito de inmigración, no se meterían en tanto lío. Pero para su seguridad nacional, sí. Repito el tema que creo que tocamos al principio, que hay un tema geopolítico importante. Y los Estados Unidos así lo están viendo y le están poniendo mucho énfasis. El señor Bukele fue a ver a pesos pesados. Así es. Fue a ver a pesos pesados, fue a ver a Bolton y fue a ver al otro caballero. David Hale. A David Hale, que es subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. Estado para Asuntos Políticos, pues es del más alto nivel. Así es. Además hubo... Del Ejecutivo. Hubo reuniones con senadores y termina de alguna manera, bueno, y también con la cuenta del milenio, ¿verdad? Puede arreglar eso. Lo que me parece importante, está bien que uses la palabra arreglar, porque efectivamente El Salvador no ha aprovechado como debería ese diseño de cooperación ad hoc hecho a la medida de las necesidades del Salvador. Esta es hora que no se ha hecho ningún asocio público-privado todavía. Realmente ha sido lamentable, ¿verdad? Lamentable que el embajador haya tenido que llamar la atención sobre el poco combate a la corrupción y los asocios públicos privados. Y eso que en Fomilenio tienen un buen director, pero al fin y al cabo es el gobierno el que termina. Aquí se ha desperdiciado. Y yo creo que él fue a arreglar algo que... Algo que me parece también pues, de importancia. Finalmente, Rafa, el mensaje de Trump. Termina la gira y Trump tuitea. Le manda un mensaje. Le manda una carta firmada. Le manda una carta firmada. Sí, es cierto, una carta firmada. Pero la da a conocer por medio de un tuit, ¿verdad? Pero una carta firmada por Trump es la cereza en el pastel en una visita de este tipo, ¿verdad?
No hay duda que el presidente electo Bukele en esta primera intervención lo hizo, voy a ser un poco bayunco y decirlo en inglés, salió con flying colors, como dicen los marinos o como dicen los militares norteamericanos, es con altos colores, se graduó con honores, ¿verdad? Bueno, nos ha sorprendido a muchos. Hay alguna gente que lo critica desde una perspectiva ideológica, política, ideológica. No fue al encuentro de las necesidades de los migrantes. Yo creo que sí. Yo sí creo que va a ir. En una forma inteligente. Porque lo primero es cómo salvamos el TPS, cómo se prolonga, cómo se le extiende su extensión y cómo se logran las condiciones para atacar las raíces del problema migratorio. Para mí que lo hizo y lo hizo muy bien. Si fue a resolver los problemas de los migrantes o a iniciar la resolución de los problemas de los migrantes, pero de una forma inteligente, con la aproximación no convencional de ir a pedir, mire por favor, prorrógueme esto, ¿verdad? Sino que en una política asertiva, en un acercamiento inteligente y pragmático, diría yo, además muy propio de los Estados Unidos. Yo no tengo duda que él tiene asesores, que él ha sido asesorado por los norteamericanos, que no me gusta decir norteamericanos, los estadounidenses. No es casualidad que la embajadora lo haya acogido, la embajadora que es una gran tipa, ¿eh? Lo haya acogido tan de cerca y lo haya tutoreado y lo haya llevado de la mano. Tienen todo el interés de ayudarle. Bueno, finalmente tú circulas en varios círculos, pero ciertamente con gente del sector privado, con FUSADES. ¿Qué reacciones has oído de muchos de tus amigos a propósito de esta gira? En el sector privado, igual que yo, agradablemente sorprendidos y todo el mundo no solo con el beneficio de la duda, sino que ojalá, a raíz de mi publicación del día hace 2 días, recibí cualquier cantidad de tweets y de chats y de eso. Rafa, ¿y tú crees? Ojalá que esto sea cierto. Y la gente, el sector privado es pragmático. En general la gente es pragmática. La campaña electoral ya terminó, miremos cómo este es el presidente, miremos cómo sacamos entre todos juntos la carreta, porque estamos bastante complicados. Así es. En FUSADES igual, de FUSADES te puedo decir, no creo que tenga que pedir autorización para decirlo, en FUSADES se le mandó de parte de la Junta Directiva al presidente electo Bukele, se le mandó a ofrecer, FUSADES prepara un plan quinquenal, por así decirlo, que es el plan de FUSADES para 5 años, que le ofrece a todos los presidentes. Pero pensando que es una cosa complicada, se le mandó a ofrecer nuestra ayuda y además el acompañamiento para los temas cruciales. No habíamos oído de él, aunque ayer alguien muy cercano dijo, estamos pendientes de eso y les vamos a ir a tocar la puerta y vamos a trabajar juntos. Y FUSADES está dispuesto. Bueno, esta semana efectivamente yo escribí sobre la importancia de la primera visita del presidente. Yo leí tu columna. Electo a México y tú escribiste al día siguiente tu columna Agradable sorpresa, un discurso improbable. Así que bueno, por razones diversas, pero también para comparar notas, teníamos que juntarnos y para mí ha sido un gusto que estés por primera vez en Focos. Espero verte de veces más seguido en este programa. Para mí también es un gusto, como te dije al principio, no he estado en televisión por razones personales durante los últimos 10 años, pero estoy haciendo mi regreso, eso sí, escojo a dónde voy. Mucho gusto. Alberto. Gracias. Amigos televidentes, muchas gracias por su audiencia. Hay más contenido en Focos. En el prisma anterior explicamos por qué El Salvador sufre una doble epidemia a causa de la enfermedad renal crónica. Hasta el año pasado, la cifra de fallecidos cuadruplicó la del resto de países del continente americano y fue 17 veces mayor que la de Canadá y Cuba, los países que registran las cifras de mortalidad más bajas de la región. En El Salvador, el comportamiento de esta enfermedad es particular. Más del 30% de las muertes de pacientes renales salvadoreños son por causas no tradicionales, que afectan sobre todo a familias pobres, principalmente a hombres agricultores. Según la Organización Panamericana de la Salud,
el riesgo de desarrollar la enfermedad se aumenta por trabajar en ambientes insalubres, expuestos a agroquímicos y metales pesados, sumado a la deshidratación por golpes de calor. Por ejemplo, datos oficiales de 2018 registran que en San Luis Talpa, departamento de La Paz, mueren a raíz de la enfermedad renal crónica un promedio de 30 habitantes cada año. En Jiquilisco, Usulután, mueren anualmente 80 habitantes por esta causa. En estos municipios, menos de la mitad de los fallecidos padecía la enfermedad por causas tradicionales como diabetes o hipertensión arterial. En San Luis Talpa y Jiquilisco impera el monocultivo de la caña de azúcar y el uso de sustancias tóxicas al riñón como L-Donal, glifosato y paraquat. Ahora responderemos, ¿cómo ha enfrentado el Estado a este fenómeno? ¿Qué intereses políticos y económicos están de por medio? En el gobierno de Mauricio Funes, la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, lideró los esfuerzos para elevar la enfermedad a un problema de salud pública y emprender una política estatal para enfrentar el flagelo. Así lo refleja la Declaración de San Salvador, que reunió a los titulares de salud de Centroamérica y República Dominicana en 2013. En un escrito titulado La enfermedad renal crónica en nuestras comunidades agrícolas, implicaciones de una epidemia, publicado en la revista Medic Review, Rodríguez apuntó que la afectación a los agricultores es de origen multifactorial, pero que debe señalarse que es la exposición directa y prolongada a agroquímicos el factor que no puede evadirse, por lo que solicitó medidas para restringir su uso. Rodríguez también afirmó que la enfermedad era incosteable para El Salvador. Los gastos promedios anuales del Ministerio de Salud entre los años 2009 y 2013 para los pacientes con enfermedad renal crónica, que incluyen la diálisis, alcanzaron 11.4 millones de dólares, un importe muy alto para un presupuesto nacional de salud pequeño, que suma un poco más de 600 millones de dólares. Los recursos limitados se reflejan en la brecha en el tratamiento para los pacientes más graves. De los más de 26,000 salvadoreños que necesitan diálisis o trasplante de riñón, solo 5,000, es decir, el 19%, son atendidos en el Seguro Social o en el sector público nacional. Sin embargo, los esfuerzos de la ex ministra de Salud no tuvieron eco en la Asamblea Legislativa ni en el Ejecutivo del cual ella formaba parte. El 5 de septiembre de 2013, los diputados aprobaron sin los votos del Partido Arena una reforma de ley que prohibía el uso de 53 agroquímicos. Los diputados a favor de la reforma a la ley sostenían que el uso de estos agroquímicos incide en los casos de enfermedad renal crónica. En contraste, la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador, Camagro, afirmaba que al entrar en vigencia el decreto, la producción disminuiría y habría escasez de alimentos básicos. La modificación fue enviada al presidente Funes para su sanción. El mandatario decidió observarla y sacó de la lista de sustancias prohibidas a 11 pesticidas, entre ellos el L-Donal, glifosato y el paraquat, los tres que se consideran más dañinos para el riñón. Desde esa fecha, la discusión ha quedado estancada en el Congreso. De acuerdo con un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de 2016, el modelo de agricultura actual, basado en el uso de agrotóxicos, ha transgredido los derechos de los trabajadores agrícolas y responde a una visión mercantilista que favorece a la empresa privada. Esta visión también la comparten los grupos ecologistas, que ven en la falta de voluntad política de los órganos del Estado la influencia de los intereses económicos de la industria azucarera nacional y de las empresas que distribuyen agroquímicos tóxicos para los riñones.
¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Hoy hablaremos sobre el sector de vivienda, particularmente del sector de vivienda de interés social. Y vamos a poner algunos datos como antecedentes a esta entrevista. Según el estudio Vivienda en Centroamérica elaborado por INCAE y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, que fue publicado y presentado en 2018, el 16% de los hogares no cuenta con una vivienda en El Salvador y un 75% tiene una, pero en condiciones precarias. Siendo esta una responsabilidad del Estado, Karen, para atender las necesidades y garantizar el derecho humano a una vivienda digna, El Salvador se cuenta con diferentes instancias, entre ellas el Fondo Social para la Vivienda, que ha sido creado en 1973, una autónoma que ofrece créditos hipotecarios a los trabajadores salvadoreños para contribuir a reducir parte de sus desafíos. Exactamente. Y hoy en Matices vamos a analizar los retos de esta institución del Fondo Social para la Vivienda y, como lo decíamos en la introducción, también en general los retos del sector de vivienda de interés social en El Salvador. Nuestro invitado, de hecho, tiene mucha trayectoria y mucho conocimiento en este campo porque ha sido viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, ha sido director y presidente de Fonavipo, también ha trabajado en el Instituto de Legalización de Tierras de Propiedad y durante las últimas administraciones en dos periodos diferentes, en el periodo del expresidente Mauricio Funes y del actual presidente Salvador Sánchez Serén, ha sido presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda. Así es que nosotros damos la bienvenida esta noche al licenciado José Tomás Chévez. Gracias por acompañarnos ahora. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Saúl. Es un gusto compartir este set con ustedes. Contento porque estamos por concluir nuestra gestión y en efecto nos hemos esmerado, hemos sido muy creativos en crear muchos programas que han beneficiado a la familia de más bajos ingresos. También hemos ampliado nuestra gestión de servicios financieros hasta en el exterior. Ya tenemos 3 ventanillas allá, de lo cual vamos a hablar pues en el desarrollo de esta plática. Queremos iniciar esta entrevista, presidente. Usted ha señalado muy bien algunas de las iniciativas que se han estado impulsando para poder contribuir a el déficit de vivienda y el derecho de vivienda de los salvadoreños. Usted llegó desde la gestión de Mauricio Funes al frente del Fondo Social para la Vivienda y respecto a sus antecesores ha tenido una serie de resultados que ya hablaremos en detalle de cada uno de ellos, pero si usted pudiera condensar cuáles fueron las principales apuestas para poder atender lo que las otras gestiones habían dejado, digamos, de lado o con un resultado, digamos, no tan favorable, que ahora sí dejan estas cifras, ¿cuáles fueron esas apuestas innovadoras, digamos, en el sector? Bueno, podríamos enumerarlas comenzando por la importancia que este servidor le dio el servicio al cliente. En todo negocio, si usted tiene satisfecho al cliente, el negocio puede prosperar, pero si la satisfacción no es lo suficiente, pues obviamente todo negocio puede estar en riesgo. Entonces, yo hice un diagnóstico y ese diagnóstico pude determinar pues varias cosas que había que implementarlas en el Fondo Social. Todo basado en el enfoque servicio al cliente. En primer lugar, tomamos la decisión de descentralizar los servicios porque obviamente en esa época, ya el 2009 era una época bastante conflictiva. Mucha gente con capacidad adquisitiva tenía de alguna manera temor llegar a la sucursal centro, porque solo teníamos 3, una en Oriente, otra en Occidente y la central que está ahí por el Parque Bolívar, prácticamente en el centro de la ciudad. Tomamos la decisión de descentralizar y establecimos la sucursal Paseo, que queda en el Paseo General Escalón, suficiente parqueo, con gente capacitada, un ambiente muy rico, muy bueno. Y pues obviamente solventamos eso porque ya la gente que no quería llegar al centro pues tenía una alternativa de poder llegar a la sucursal Paseo. En esa misma línea de descentralización también tomamos la decisión de acercar los servicios financieros del fondo a nuestros compatriotas. Ya son 3 ventanillas que hemos dejado abiertas y tenemos una pendiente. La primera la abrimos en el consulado de El Salvador en Los Ángeles, California. La segunda fue en Long Island, en Nueva York.
y la tercera pues en Silver Spring, que eso está en Maryland, para atender todo lo que es el distrito de Washington, D.C. La intención de esto es que los salvadoreños en el exterior puedan comprar la vivienda y poder otorgarla al salvadoreño aquí. Tres cosas importantes en la ventanilla es atenderlos personalizados, así como estamos hablando con ustedes. Dos, informar de todas las líneas de crédito, los programas especiales que tenemos. Cuatro, asesorar en todos los requisitos que necesita cada programa o cada línea de crédito. Y lo más fundamental es apoyarlos en los famosos poderes. Antes, hablarle a una persona en Estados Unidos, mira, tiene que darle un poder a un familiar aquí en El Salvador o un amigo, era como juntar el cielo y la tierra. Ahora no, en las ventanillas tenemos los formatos de los poderes, tenemos los abogados que están ahí en el consulado, y lo que era lo más difícil para nuestro usuario en el exterior, hoy se convierte en lo más fácil. Ahora, revisemos algunas cifras macro, como el Fondo Social para la Vivienda nace para contribuir a reducir el déficit habitacional. La División Hábitat de Naciones Unidas en 2014 presentaba estas cifras. Decía que teníamos un déficit a nivel cuantitativo de 63.200 unidades. En ese sentido, ¿cuáles han sido las apuestas de su gestión orientadas específicamente a reducir el déficit cuantitativo de viviendas en nuestro país? Ok, en efecto es el Fondo Social, con esta alianza estratégica que tenemos con el sector de la construcción, que obviamente atacamos a bajar el déficit cuantitativo de vivienda. Nosotros en el Plan Quinquenal de Desarrollo de nuestro presidente establecimos una meta, bajar 2 puntos porcentuales el déficit cuantitativo, que en esa época eran 66.080 unidades, ha variado un poquitito, pero no es mucho. Obviamente la buena noticia es que al cierre o al 31 de diciembre del 2018 nosotros estamos ya en 3 puntos porcentuales, eso implica el cumplimiento de un 150% de la meta que nos hayamos establecido. Es decir, con relación, perdón que lo interrumpa, con relación a las 66.000 unidades que Correcto. hacían falta al principio de esta gestión, entonces, ¿cuántas ha logrado colocar el gobierno a través del Fondo Social para la Vivienda? Sí, ok, excelente. La colocación de los créditos a esa fecha eran 27.892 soluciones habitacionales por una inversión que rondaba los 497.3 millones de dólares. Obviamente estos datos están a diciembre del 2018, ya porque el plan quinquenal es hasta mayo del 2019. Obviamente ya en enero nosotros habíamos pasado de la meta, ya en este informe tenemos que es el 3 puntos porcentuales. ¿Cuáles son los créditos, es decir, cuáles son los créditos que nos ayudaron a obviamente superar esa meta? Tenemos aquí en el informe, ¿verdad?, que nosotros hemos colocado 28.074 créditos. ¿En qué periodo de tiempo? Esto está a diciembre, ¿verdad? Porque este informe... ¿Pero es anual o es un acumulado de años? Es acumulado. En la gestión del quinquenio, ¿verdad? En la gestión del quinquenio, nosotros... En los 5 años. En los 5 años, exactamente. En los 5 años de gobierno, el Fondo Social para la Vivienda ha logrado poner más de 27.000 créditos. Sí, pero acuérdese que nos faltan todavía tres meses, ¿verdad? Y el fondo no para. Por ejemplo, enero y febrero hemos colocado más de 400 créditos en cada uno de los meses. Hemos colocado más de 8 millones en cada mes. Es decir, nosotros vamos avanzando, no porque ya cumplimos la meta y nos quedamos tranquilos, no, al contrario. Entre más beneficio damos a la población, para nosotros es mucho más que satisfactorio. Es importante saber qué cosas quedaron pendientes para atender el déficit cuantitativo. Sabemos de que si bien es un número importante, reducir a 3 puntos porcentuales el déficit como se tenía establecido, habrán quedado algunas estrategias o algunas acciones que ustedes contemplaron, pero que no pudieron terminarse durante el periodo de 5 años. Por supuesto, una de las más importantes por la alianza que tenemos con el sector de la construcción es la construcción de vivienda de interés social. Eso quedó pendiente. En los últimos 2 años, bueno, en el año 2018 bajó un 60% la producción de vivienda de interés social, que es el insumo en el cual nosotros más demanda tenemos, porque nosotros atendemos a las familias con más bajos ingresos.
Entonces, esa caída, por el quiebre que ha dado el sector de la construcción, todos sabemos que ahorita están en boga, pues obviamente los condominios de apartamentos, que no son baratos, van de $80,000 para arriba hasta $400,000 o más es posible. Pero nosotros también no nos quedamos de brazos cruzados, hemos incrementado el crédito a $150,000. ¿Para qué? Para que las familias que quieran comprarse o la pareja que quiera comprarse un apartamento de $200,000, nosotros le ponemos $150,000 y obviamente ellos ponen $50,000 en concepto de prima y complemento del valor de la vivienda. Ahora quiero entender algo. Cuando usted dice de que se ha reducido en una cantidad considerable la construcción de vivienda de interés social, es precisamente porque no hay un incentivo en el sector de la construcción privado para poder emprender ese tipo de proyectos. Yo debería de creer que es más por el tema de rentabilidad. Acuérdese. ¿Y qué tipo de incentivos podría dar el Estado, digamos, como garante de este derecho humano? Bueno, el incentivo que nosotros damos obviamente es al usuario, al que compra la vivienda, porque todo lo que es vivienda de interés social nosotros lo tenemos al 6% de interés anual, que ningún banco da el 6% para casa, aún para el sector de ingresos variables, que nosotros también lo atendemos. Pero el sector construcción también tendría que generarle algún tipo de incentivo para que pueda, digamos, atender esto con una rentabilidad. Obviamente ese tema siempre ha estado sobre la mesa, entiendo, porque ya son niveles mucho más altos que se transan estos temas. Siempre el sector de la construcción ha puesto sobre la mesa el tema de las tasas preferenciales. También ha puesto sobre la mesa los subsidios. Si bien es cierto, Fonavipo, que es la única institución que puede dar subsidio, ya sea para reparar una vivienda, para prima de una vivienda o para remodelar una vivienda, no es suficiente como para cumplir la demanda de lo que es vivienda de interés social, o decir, la producción de créditos que nosotros tenemos sería imposible poder atenderlos con subsidios. ¿Por qué digo esto? Somos la institución líder en el mercado financiero en el otorgamiento de crédito para vivienda. De cada 100 créditos que se otorgan acá en el país, todo el sistema financiero nacional, nosotros damos 65 créditos. Es decir, los 35 restantes se van en todos los lados. Solo quiero dejar algo claro con la pregunta anterior. Cuando entonces usted decía el sector de la construcción ha puesto sobre la mesa algún tipo de iniciativas para generar rentabilidad por parte del sector público, entiendo que eso no se ha logrado atender de manera óptima. Sí, no ha sido posible, y obviamente es por los presupuestos, ¿verdad?, del gobierno, que obviamente cada vez se demanda más dinero para salud, más dinero para seguridad, más dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya para asignar una partida para subsidio de vivienda, pues obviamente sería una cosa extraordinaria, obviamente para cualquier gobierno que esté en Hablemos específicamente del sector de trabajadores con menos ingresos. En el estudio que citábamos al inicio de esta entrevista, el estudio sobre vivienda en Centroamérica de INCAE, se toman datos de la Digestic y de ONU Habitat, y ahí se estima que la capacidad de pago mensual para vivienda del 80% de los hogares salvadoreños va entre $38 y $137. Es una capacidad de pago muy baja, muy baja. Sí. ¿Cómo atiende el Fondo Social para la Vivienda al sector de trabajadores de nuestro país con tan bajos ingresos y además que están en el sector de trabajo irregular o informal? Ese es un desafío. Nosotros, gracias a Dios, en la gestión de este servidor lo hemos podido manejar, pero ese es un desafío que sería para cualquier persona que llegue al Fondo Social. ¿Cómo nosotros hemos logrado atender esas necesidades? En primer lugar, voy a hablar de programas, el programa de vivienda social, que es un programa que está basado en la vivienda recuperada que tenemos del Fondo Social. Ahí hemos hecho simulaciones financieras que una persona puede comenzar a pagar $50, $60, $70, dependiendo obviamente de la capacidad que él tiene, así como también del valor de la vivienda.
pero sí hay respuesta para la persona que gane el mínimo. Pero tienen que estar en un empleo formal. Sí, también atendemos el permanentes. sector de ingresos variables, que otros dicen el sector informal. Nosotros también atendemos la señora que tiene una pupusería, una tienda, alguien que tiene un taller. Obviamente nosotros lo atendemos porque para eso surgió, para eso existe el Fondo Social. Si una persona gana el salario mínimo, ¿de cuánto le quedaría su cuota mensual de vivienda? Depende, dijimos, del valor de la vivienda que él quiera comprarse. Obviamente, todos en materia crediticia, todo está relacionado de acuerdo a la capacidad de pago que la persona tiene. Si la persona puede pagar $50, se le busca una vivienda en la cual paga $50. Si la persona puede pagar $150, de igual manera es una casa en mejores condiciones, ya sea usada, ya sea nueva, pero el punto es que el Fondo Social siempre hay una respuesta para la persona que busca un crédito en el Fondo Social para la Vivienda. Tenemos que cerrar el bloque, pero para cerrar con la pregunta que también hacía Karen, en términos de un indicador, ¿cómo podríamos nosotros entender de que sí ha existido una atención prioritaria al sector informal y por lo tanto para atender sus demandas de vivienda? ¿Tiene algún indicador? Por supuesto, aquí mismo aquí usted puede ver que... Eso podemos hacer ante cámara. Sí, ok. Vamos a ver si lo ampliamos acá. Me han dicho que en la cámara se refleja, pero ahí está. Y lo vamos a discutir acá. Nosotros esta pirámide, fíjese, hasta 2,5 salarios mínimos es el 80% de los créditos otorgados en la pirámide. De 2,5 a 4,5 salarios mínimos es un 8%. Este es el rol social del Fondo Social. El 95% de la cartera otorgada a usuarios en el Fondo Social son créditos otorgados a familias con ingreso abajo de 4 salarios mínimos. Es decir, pueden sumar, hay una política en el fondo que pueden sumar hasta 3 salarios, 3 hermanos, 2 hermanos por hogar, y digamos. papá por hogar, ¿verdad? Y solamente, imagínese usted, solamente el 5% son créditos otorgados a familias con ingreso arriba de 4 salarios mínimos. Tenemos que hacer esta es la base social del Fondo Social. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar conversando con Tomás Chévez, presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda. En la mesa de entrevista de Matices estamos conversando con el presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, el licenciado Tomás Chévez. Para 2016, según datos de su institución, en un periodo de 6 años, unas 641 familias habían abandonado sus viviendas que había financiado el Fondo Social para la Vivienda, por amenazas, extorsiones y homicidios de las que habían sido víctimas ellos o sus familiares. Y, por supuesto, por la amenaza de pandillas en la mayoría de los casos. ¿Cómo se ha comportado este fenómeno en los últimos años? Bueno, es un fenómeno que se va reduciendo, pero que nosotros siempre, a cualquier problema que tengan nuestros usuarios, nosotros tratamos de sacar una alternativa de solución. A este problema nosotros establecimos el programa de permutas. ¿Qué quiere decir el programa de permutas? Si Juan Pérez fue amenazado en X lugar y es usuario nuestro, le decimos, bueno, mire, déjenos la casa, salve su integridad, saque su familia, ¿verdad? Y le damos a escoger en un listado no menos de 3.500 viviendas a nivel nacional, escoja libremente usted la vivienda que quiere permutar. ¿Y qué pasa si esas viviendas están ubicadas en sectores que también representan riesgo para las familias por pandillas u otros problemas de violencia? Ese es uno de los factores que hace que se atrasen las permutas, porque las personas van a visitar una, no les gusta, van a visitar otra, no les gusta, pero el tema es que hay una solución, ¿verdad? Que mitiga, ¿verdad?, la situación de no quedarse sin techo. Obviamente ellos, después de hacer la permuta y que las cosas se puedan tranquilizar un poco, ellos pueden poner a la venta la casa
y comprarse otra en otro lugar. Al vendedor que compre esa casa nosotros le damos el crédito y también le damos el crédito a él para que compre una vivienda en un ambiente diferente. Las organizaciones de derechos humanos se han quejado justamente de la lentitud o la falta de una respuesta enérgica por parte del Ejecutivo salvadoreño en reconocer el problema del desplazamiento interno forzado por pandillas y violencia. Usted, que preside una institución que de primera mano ha tenido que enfrentar este fenómeno, ¿tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Salvador Sánchez Serén para instar al gobierno a dar una respuesta mucho más fuerte y contundente al problema? Obviamente todas las decisiones que se toman, tal vez no todas, pero las de más relevancia, siempre se consulta obviamente con las autoridades, el señor presidente, con todas las autoridades que tienen competencia en el tema. Por ejemplo, nosotros reportamos al Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene 3 viceministerios. Tiene el Viceministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte y también tiene el Viceministerio de Vivienda. Entonces, obviamente, esto no ha sido en ningún momento una objeción de nada, sino que se tomó la decisión. Es más, este tema de las permutas se amplió para la corporación policial y para todos los elementos de la Fuerza Armada, con un plus. A ellos lo que se hacía era suspender la cuota, ¿verdad? Porque la mayor parte es con opio, orden de pago irrevocable. Se suspendía la cuota para que ellos inmediatamente pudieran trasladarse del lugar donde corrían riesgo ellos o su familia a un lugar pues donde ellos pudieran estar un poco más tranquilos. ¿Cuántos procesos de permuta se han llevado a cabo en los últimos años? Bueno, en este caso, aquí tenemos la estadística, tenemos ya resueltas 168 permutas. ¿En qué 100 periodo? familias. ¿En qué periodo fue ese número? Bueno, la estadística la tenemos desde que este servidor llegó al 2009, ¿verdad? Son 25 municipios que tenemos seleccionados donde al menos una permuta han solicitado, está en esta estadística. Presidente, esta entrevista se enmarca también en un proceso en el que queremos escuchar los resultados de gestión, porque es el cierre de un ciclo gubernamental, pero también se acerca el cambio de gobierno hacia uno nuevo. Y nos interesa conocer cómo se está preparando también la institución en este proceso de transición gubernamental. A la fecha, ¿qué tipo de indicaciones han sido giradas por parte de la Presidencia de la República para que usted pueda ceder la institución a las nuevas autoridades que asuman? ¿Hay algún tipo de lineamiento? Sí, hubo una reunión de Consejo de Ministros ampliados donde se nos dieron todas las directrices y se nos dio una guía de la información que teníamos que tener preparada para el tema de la transición. Posteriormente, la Corte de Cuentas giró una nueva guía basada en un artículo 3 de la ley de la Corte de Cuentas, me imagino, y obviamente estamos ajustando la información que ya teníamos preparada con la información que requiere la otra guía. Hay coincidencias o de repente hay alguna información adicional. Pero el tema es que el Fondo Social, como tenemos los 22 procesos certificados con la última versión internacional, que es la ISO 9001-2015, nosotros tenemos toda la información. Solo es de acondicionarla de cómo nos la piden. Nosotros estamos listos ya para poder hacer una transición de lo más tranquilo. ¿Y ha tenido usted ya reuniones con una contraparte del gobierno entrante? No, todavía no se nos ha mencionado todavía cuál es la comisión ¿verdad? Entonces, hasta que ellos tengan ya diferentes comisiones, porque imagino que van a ser para el sector financiero una, industria otra, qué sé yo, cuál es el enfoque que ellos le van a dar, pero aquí lo importante es que el Fondo Social estamos listos ya con toda la información para poder hacer cualquier movimiento de transición. Hay un punto que me generaba inquietud respecto a este proceso de transición. Usted, un hombre que ha conocido muy bien el ámbito de la vivienda y que ha tenido su experiencia en el Fondo Social, de llegar una nueva autoridad a la institución, en donde usted apuntaría las recomendaciones para el seguimiento inmediato de proyectos que ya están en ejecución o que puedan correr el riesgo ante una transición de gobierno de perder esa continuidad. ¿Hay programas o iniciativas puntuales sobre los cuales advertir? Yo diría, hay desafíos. Hay desafíos. Uno de ellos es no
no perder el crecimiento de la institución, porque nosotros tenemos en este formato cuál ha sido el desempeño, ¿verdad?, de la administración, tomando en cuenta obviamente los dos gobiernos, porque como yo llegué en el 2009, si nosotros vemos la cartera administrada, que es la cartera vigente, ¿verdad?, nosotros en el 2009 la encontramos en 926 millones de dólares, ¿verdad? Al 2018 la estamos entregando en 2.215 millones de dólares, a pesar de que la institución tiene 45 años, ya hay créditos que se maduraron, que se cancelaron. Si usted no se dispone a colocar créditos, esta gráfica o puede quedar estática o puede irte cayendo, o en el peor caso puede caer. Entonces, un desafío es mantener el crecimiento de la institución, ¿verdad? También tenemos que esto ya queda como un plus, el tema de los puntos de pago. Al principio, cuando este servidor llegó, teníamos 120 puntos de pago. A la redonda del Fondo Social eran colas terribles, la gente aguantaba hambre, sol, etcétera, tenía que pedir permiso. Hoy tenemos 1.400 puntos de pago. ¿Cómo lo la mora? Sí, claro. Aquí está. Entre más captamos, la mora se reduce. Claro. Entonces, el haber establecido convenio con todos los bancos para que cada ventanilla de un banco se convierta en punto de pago, esa es una bendición para el usuario y una bendición también para el Fondo Social, porque ahí está el indicador del 13.4% al 3.83% que cerramos en el 2018. Ya que estamos hablando del escenario político más en general, recordamos también que usted fue secretario general y miembro de Cambio Democrático. ¿Cómo evalúa la nueva posición de ese partido, del que usted fue parte y además fue dirigente, ahora que el personaje, bueno, el presidente electo, Nayib Bukele, con el que tenían una alianza, de hecho, que pretendía acompañarlo con bandera a las elecciones, ha llegado a la presidencia, al Ejecutivo? Bueno, lo que yo conozco del CD es que está inhabilitado. Solo hay un diputado que entiendo está, obviamente, apoyando al presidente electo. No sé si se va a reactivar, me parece que está en ese proceso. Yo lo único que le puedo decir es que me sentí satisfecho. Vamos a ver, y esto quizás se va a ver como una cosa de soberbia, ¿verdad? Pero no, con la mayor humildad le voy a decir. Cuando yo acepté el reto, porque me gusta aceptar retos y tratar de alcanzarlos, en el CD era de convertir el CD por lo menos en la tercera fuerza política. Entonces, obviamente, con la intervención mía en el CD, se incrementaron los votos, se hizo Douglas Avilés diputado propietario, ¿verdad? Y obviamente me sentí satisfecho porque en mi periodo de gestión como secretario general el partido tuvo efectos importantes, pero obviamente cuando hay intereses oscuros, la gente siempre trata, como decimos, de ponerle encadilla a cualquier persona. Entonces, no me gustó la forma en que se reestructuró la comisión política y por mis principios yo no soy de los que confronto, de los que peleo, sino que simplemente calladita la boca me retiré y les dije yo no quiero pertenecer más a este partido. Eso es todo. ¿Y ahora ve libre al CD de esos intereses oscuros por los cuales usted se retiró del partido? Pues no lo creo, porque si son las mismas personas, ¿verdad? Ahí están. No creo. Habría que ver o habría que hacer lo que están haciendo todos los demás partidos, reestructurando sus direcciones para que realmente se desarrollen con una verdadera vocación política para que este país tenga partidos totalmente democráticos. ¿En ese escenario usted estaría dispuesto a volver a incorporarse a Cambio Democrático ante un proceso de reestructuración? No, definitivamente que no, porque ya yo estoy definido en seguir trabajando. Si no puedo estar en lo público, pues yo tengo alternativas en lo privado, dedicarme más a mi familia y olvidarme un poco de lo político. Cuando usted decía sobre asumir retos, ¿usted estaría dispuesto a asumir, si se le presentara la oportunidad debido al bagaje que ha acumulado en vivienda, volver a ser presidente del Fondo Social para la Vivienda en un gobierno de Bukele?
Bueno, hay una expertise que creo que es importante. Conozco todas las instituciones, cómo operan todas las instituciones que están de cara al tema de vivienda. Esta institución la hemos cuidado, ahí están los resultados, el patrimonio es impresionante, que eso sí no me gustaría decirlo, porque no decirlo casi me sentiría con una lástima. Cuando yo llegué, el patrimonio del Fondo Social eran 185 millones de dólares. Al 2018 son 453 millones de dólares. Es decir, por esa gestión usted sí estaría viéndose en disposición de poder seguir contribuyendo desde esta... Es que si esta institución se cuida y se sigue manteniendo en las mismas líneas que nosotros, esta es una institución que estaría por tiempo, qué sé yo, ¿verdad?, atendiendo una necesidad que es importante, que son las familias de más bajos ingresos. Pero fíjese lo que yo quiero dejar nota. En estos dos periodos de gestión, yo agregué valor al patrimonio del Fondo Social en 268 millones de dólares. ¿Usted ha tenido algún acercamiento? En la empresa privada me hubieran puesto, qué sé yo, en una cosa totalmente diferente, porque la empresa privada reconoce los resultados que un ejecutivo ¿Usted ha tenido algún acercamiento con Nayib Bukele? No, para con nada. Su equipo? Ya nos decía que el equipo de transición no. Sí, yo creo que como ha sido un tiempo muy corto, ¿verdad? Después de las elecciones, pues obviamente el que gana empieza a estructurar su gobierno, el que pierde pues empieza también a estructurar cómo va a entregar el gobierno, y por eso yo tomé la decisión de en un folletito muy resumido dejar plasmada los resultados de mi gestión en el Fondo Social para la Vivienda. Tomás Chévez, presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, queremos agradecerle su tiempo con Focos para poder comentarnos sobre la gestión, los desafíos que quedan y también sobre estas perspectivas políticas. Le agradecemos su tiempo. Como no, Saúl, para mí es un gusto de veras, ¿verdad? Muchas gracias. Cerramos esta entrevista entonces con el presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda. Ya volvemos con más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Andrés Manuel López Obrador cumplió 100 días al frente del Ejecutivo de México, uno de los países con las mayores tasas de violencia homicida de América Latina, violaciones a los derechos humanos e impunidad. ¿Cuáles han sido los signos de avance o de retroceso de AMLO en política de seguridad pública? ¿Habrá más militarización? Para analizar el tema, enlazamos hasta la Ciudad de México con Ixchel Cisneros, periodista e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Bienvenida a Focos, Ixchel. Hola, acá desde México, ¿cómo están? Bien, ¿cómo calificar los primeros 100 días de López Obrador en la presidencia de México, sobre todo en políticas de seguridad pública? ¿Cómo entender la creación de un nuevo organismo militar como la Guardia Nacional? Pues mira, en principio la violencia no ha disminuido, ¿no? Pero también entendemos que 100 días es muy poco para que la violencia disminuya de la noche a la mañana. Aún así, creíamos que las cosas iban a ser distintas, como bien dices, específicamente con la Guardia Nacional. Ya habíamos platicado en ocasiones con Andrés Manuel López Obrador previamente y con su equipo, y es más, él en campaña había ofrecido el retirar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Y después nos presenta una propuesta de la Guardia Nacional donde continúa o da continuidad a la estrategia militarizada de los últimos 2 sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Entonces eso nos preocupó de inicio. Nosotros, lo que me gustaría dejar claro es que desde el colectivo Seguridad Sin Guerra no estábamos de acuerdo con la Guardia Nacional, pero lo que tuvimos que hacer fue intentar hacer un dictamen de una Guardia Nacional civil, ¿no? Y fue lo que presentamos nosotros en la Cámara de Senadores, porque la propuesta de Andrés Manuel López Obrador estaba tremenda, ¿no? La estrategia iba totalmente hacia la militarización y además pretendían modificar nuestra Constitución, ¿no? En 13 artículos, para que justamente los militares y los marinos pudieran hacer labores de seguridad pública en una cuestión además súper opaca, sin contrapesos. Y bueno, nosotros hicimos una contrapropuesta que fue tomada en cuenta hasta cierto punto
En principio, que por 5 años Andrés Manuel López Obrador puede hacer uso de las Fuerzas Armadas, como ya lo viene haciendo y como lo hicieron los presidentes anteriores. Y también este puede ser bueno o puede ser malo. ¿Por qué? Porque por fin tenemos una fecha límite para que las Fuerzas Armadas se retiren del país, ¿no? de hacer labores de seguridad pública, pero también les da 5 años de manga ancha para seguir estando en campo como tal, y nosotros sí tenemos y les hemos presentado además los argumentos de por qué esto no es bueno. ¿Por qué? Porque la violencia no ha disminuido con las Fuerzas Armadas en las calles y al contrario, lo que sí ha aumentado son las violaciones graves a derechos humanos por parte de no solo las Fuerzas Armadas, sino también en general las fuerzas policiales. Entonces, con esta Guardia Nacional que se aprobó, sí hay algunos avances, digamos, de la Guardia Nacional que querían aprobar pero aún así quedan varias preocupaciones, ¿no? Y lo que realmente nosotros tenemos que seguir señalando es que mientras no se mejore a las policías civiles en este país, en 5 años nos van a volver a decir que los únicos que se pueden hacer cargo de la seguridad son las Fuerzas Armadas porque las policías civiles no están preparadas. En materia de derechos humanos, hay signos de avance en los primeros 100 días de López Obrador. ¿Qué hay de la cancelación de las estancias infantiles que servían de apoyo para las mujeres? Pues mira, en cuestiones de derechos humanos, lo único que yo resaltaría es que ha puesto el tema de la desigualdad, sobre todo, en la mesa, ¿no? Ya se empieza a discutir el por qué en un país con más de 40 millones de pobres también tenemos a personas de las más ricas del mundo, ¿no? Entonces, creo que son discusiones que sí, Andrés Manuel López Obrador y la gente que está en Morena ha traído a la mesa, porque esto antes no se hablaba y no se discutía como tal. Eso creo que es un acierto, pero va acompañado de muchos, creo yo, desaciertos. Como bien mencionas, el que haya cancelado de la noche a la mañana las estancias infantiles que le daban un lugar para que las madres trabajadoras pudieran dejar a sus hijos, quienes no tienen seguridad social, ¿no? Y quienes tampoco tienen recursos para pagar una escuela privada para sus niños, tuvieran un lugar donde llevarlos mientras ellas trabajaban. Lo que él dice es que estas estancias están llenas de corrupción, pero lo que nosotros pediríamos es que primero se investigara cuáles son las estancias que están realmente dañadas por la corrupción, se denuncie y se cierren esas estancias específicamente, y no que de un plumazo se cierren todas las estancias infantiles, quitándole la oportunidad a estas madres trabajadoras de poder tener un lugar donde llevar a sus hijos. ¿Hay un compromiso real de AMLO en el combate a la impunidad y la corrupción? ¿Es coherente su discurso con sus acciones? Yo creo que no, su mensaje no es coherente. En principio, cuando recién fue nombrado presidente, ¿no? Cuando ganó las elecciones, nos sorprendió con una declaración diciendo que esto iba a ser punto final, que no iba a perseguir a personajes de la política que hayan incurrido previamente en cuestiones de corrupción. Esto y no solo de corrupción, ¿no? También de otro tipo de hechos. Esto evidentemente nos preocupa muchísimo porque hay muchos casos en este país, más del 90% de impunidad, con 40,000 personas desaparecidas, 250,000 personas muertas, que entonces estamos dejando en el olvido las historias y a las víctimas y a los familiares de estas víctimas de la violencia, y también los grandes casos de corrupción, ¿no? Donde funcionarios importantes de los gobiernos anteriores han sido señalados. Esto va total y absolutamente en contra de su narrativa, donde dice que va a acabar con la corrupción y que va a acabar con la impunidad. La impunidad se acaba en el momento en el que empiezas a meter preso a los culpables. Entonces, si se está pensando en no juzgarles y empezar de cero, pues entonces más bien lo que creo es que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. También consideramos que, o por lo menos esta es una apreciación personal, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es un gobierno de izquierda, es un gobierno popular, que no es lo mismo, y está dirigiendo a un pueblo conservador, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las cuestiones del aborto, del matrimonio igualitario, que también son derechos humanos, que son derechos ganados ya en esta sociedad mexicana, él no está de acuerdo
pero tampoco la gran mayoría de los mexicanos. Lo que Andrés Manuel López Obrador no ha entendido es que él no puede gobernar en contra de los derechos que ya tenemos ganados. Y además de que los derechos no se ponen a consulta, ¿no? Bien, muchísimas gracias por estar en Focos, Ixchel. No, ¿de qué? Gracias a ti. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales y todo el contenido informativo de Focos, ve a focostv.com. Ya volvemos. La huella de la migración. Así se llama la nueva iniciativa del Museo de la Palabra y la Imagen, que da a jóvenes la oportunidad de aprender las técnicas del grabado artístico para expresar a través del arte su visión sobre el éxodo migratorio. Les invitamos a conocer esta experiencia y les agradecemos por acompañarnos en un episodio más de Focos. Jóvenes entre los 14 y 20 años, con habilidades para el dibujo, acudieron a la convocatoria que el Museo de la Palabra y la Imagen lanzó con el propósito de capacitarlos en las fascinantes técnicas de grabado artístico. Para ello, contaron con la orientación de los artistas Alfredo Milián Jerez, Jualgar y José Humberto Enríquez. Para sumergirse en el tema de la migración, los jóvenes interactuaron con la exposición Carta del Norte, instalada en el Museo de la Palabra y la Imagen, la cual les permitió reflexionar sobre la travesía hacia el norte. Sobre el objetivo de los talleres La Huella de la Migración, que también se imparte en el Puerto de la Libertad, nos habla Alfredo Milián Jerez. Claro, uno de los conceptos que tratamos de promover a través de los talleres de arte y el desarrollo cultural, tanto aquí en el MUPI como en el Puerto de la Libertad, es el concepto de prevención de violencia. Y esto está íntimamente vinculado al movimiento migratorio. Gran parte de la migración en El Salvador y en el Triángulo Norte tiene mucho que ver con la inseguridad que tienen en sus propios países y la falta de oportunidades. Al hacer un taller de arte, de grabado, que son diferentes formas de expresión, estamos logrando el propósito de generar primero talento y después una identidad de arte, de cultura, que por supuesto en sí mismo previene violencia. Ese es el concepto clásico. En las sesiones de aprendizaje, el grupo juvenil realizó creativos dibujos basándose en experiencias relacionadas con el éxodo migratorio para luego producir coloridos grabados. De esta manera, el MUPI da continuidad a una serie de actividades de prevención de violencia a través del arte y la memoria histórica, que a su vez crean espacios de reflexión sobre urgentes problemáticas sociales. En un futuro, una selección de estas obras producidas por talentosos jóvenes serán expuestas en diversos espacios culturales.